Owen Gray se limpió la grasa de las manos con un trapo ya sucio y retrocedió para admirar su trabajo. El motor del carguero zumbaba con suavidad, sin ese chirrido que había llevado a su preocupado capitán al taller 3 días atrás. Era bueno en su trabajo, siempre lo había sido. Arreglar las cosas tenía un sentido para el que la gente rara vez tenía. La estación de punto de referencia Gamma era el tipo de lugar donde nadie hacía demasiadas preguntas. Flotaba en los confines del espacio humano, tan lejos de la Tierra que las grandes corporaciones la ignoraban, tan cerca de las rutas comerciales extraterrestres que el negocio se mantenía estable. Owen la había elegido con cuidado 8 años atrás, cuando necesitaba desaparecer. No precisamente de la ley, sino de preguntas que no quería responder en recuerdos que lo seguían como sombras. Su taller ocupaba una esquina en el anillo comercial inferior. El alquiler era barato porque la gravedad artificial parpadeaba a veces, y los recicladores de aire hacían que todo oliera ligeramente a metal y calcetines viejos. A Owen no le importaba. Tenía una cama en la trastienda, un pequeño mueble de cocina y todas las herramientas que necesitaba. Eso era suficiente. Estaba cerrando la jornada cuando sonó su panel de comunicaciones. Owen frunció el ceño. No recibía muchas llamadas personales. La mayoría de sus clientes provenían de visitas sin cita previa o del boca a boca. El rostro de la administradora de la estación apareció en la pantalla, con un aspecto más nervioso que Owen jamás la había visto. La administradora Walls era una mujer dura que había lidiado con contrabandistas, piratas y sicarios corporativos sin despeinarse. En ese momento, parecía a punto de saltar de su propia piel. «¿Owen Gray?», preguntó, aunque sabía claramente quién era. «Soy yo. Hay un problema con los sistemas de la estación. Puedo echar un vistazo mañana si lo necesitas». «No, nada de eso». Walls miró algo fuera de la pantalla. «Tenemos un problema. Hay una nave solicitando autorización de atraque. Una grande. Realmente grande. No está en ninguno de nuestros registros y no responde a los protocolos estándar». Owen esperó. No parecía ser su problema. Walls continuó con voz tensa. «Enviaron un mensaje. Preguntan por ti específicamente para el mecánico humano Owen Gray. Quieren reunirse contigo». El trapo cayó de la mano de Owen. Su corazón comenzó a latir más rápido, aunque no podía decir por qué. Nadie sabía que estaba aquí. Se había asegurado de eso. Había usado su nombre real porque las identidades falsas llamaban la atención, pero había enterrado profundamente su pasado. Sin direcciones de reenvío, sin contactos mantenidos, nada. «¿Quiénes son?», preguntó Owen en voz baja. «No lo dirán. Seguridad está lista para denegar el atraque. Pero esta nave probablemente podría destrozar toda la estación si quisiera. Necesito saberlo, Owen. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué quieren de ti?». La mente de Owen corría. 8 años era mucho tiempo. Había abandonado Velo de Escarcha durante el caos del asalto corporativo. Y hasta donde él sabía, nadie lo había relacionado con lo que sucedió en esas montañas heladas. Había sido cuidadoso. Tan cuidadoso, no lo sé, dijo con honestidad. Pero me reuniré con ellos. Mejor que dejar que destrocen la estación buscándome. Walls parecía aliviado y preocupado a la vez. Seguridad estará a la espera. Doc 7 una hora. Por favor, dime que no eres algún tipo de criminal. No lo soy, dijo Owen. Solo soy un mecánico. Cerró la conexión y se sentó pesadamente en su taburete de trabajo. Le temblaban ligeramente las manos. Sin querer, su mente se remontó a una época en la que se esforzaba por no pensar. Frío. Todo había sido tan frío en Velo de Escarcha. La colonia minera había sido un lugar terrible para trabajar, pero el sueldo había sido bueno y Owen había necesitado ahorrar dinero. Recordó la caverna de hielo, el túnel derrumbado, el sonido de la respiración dificultosa que lo había hecho investigar cuando debería haberse alejado, escamas blancas brillando bajo la luz de su linterna, ojos dorados llenos de dolor, miedo y algo más. Inteligencia,
Conciencia. Owen negó con la cabeza. Eso fue hace 8 años. El dragón se había ido volando a las montañas y Owen nunca lo había vuelto a ver. No había forma de que esto pudiera estar relacionado. Los dragones no tenían naves espaciales. Los clanes escamosos se mantenían apartados y los humanos los dejaban en paz en su mayoría. Todos sabían que eran peligrosos y territoriales. Pero esos ojos los recordaba. 1 hora después, Owen estaba en la bahía de Atraque con una docena de oficiales de seguridad apuntando con sus armas a la enorme esclusa de aire. La nave al otro lado no se parecía a nada que Owen hubiera visto antes. Las naves humanas eran cuadradas y prácticas. Esta era elegante, con curvas y ángulos extraños, como si hubiera sido cultivada en lugar de construida. La esclusa de aire se abrió con un siseo. Surgieron figuras altas, moviéndose con fluida gracia. Llevaban armaduras que parecían ceremoniales, toda de metal grabado y tela ondeante. Sus rostros eran alargados, reptilianos, con escamas que reflejaban la luz. Dragones, miembros del clan escamosos. Owen contuvo la respiración. Se hicieron a un lado, y otra figura dio un paso al frente. Esta no llevaba armadura, solo una túnica sencilla que, de alguna manera, parecía más regia que cualquier corona. Las escamas eran de un blanco puro, tan brillantes que casi parecían brillar bajo las luces de la estación. Unos ojos dorados encontraron a Owen al otro lado de la bahía de Atraque y le sostuvieron la mirada. Owen dejó de respirar. Conocía esos ojos. Los había visto llenos de dolor en una cueva helada. Los había visto observarlo con confusión mientras entablillaba un ala rota. Los había visto brillar con algo que podría haber sido gratitud antes de que su dueño volara hacia una tormenta de nieve. El dragón blanco avanzó lentamente. Los agentes de seguridad se tensaron, pero el dragón los ignoró por completo. Se detuvo a pocos metros de Owen y habló con una voz profunda y sorprendentemente suave. «Puede que no me reconozcas», gimió Owen Gray, «pero nunca te olvidé». Los ojos dorados del dragón no se apartaron de su rostro. «Me llamo Príncipe Aswin de los clanes escamosos. Hace 8 años, me salvaste la vida». El viento atravesó la chaqueta de Owen como cuchillos de hielo. El velo de escarcha no era un planeta donde nadie eligiera vivir. La gente venía aquí porque necesitaba dinero con tanta urgencia que se congelaba y se marchaba en cuanto podía permitirse un billete. La compañía minera pagaba bien porque tenía que hacerlo. Nadie se quedaba en este infierno helado por el salario mínimo. Owen llevaba 6 meses en el velo de escarcha trabajando como ingeniero de mantenimiento en Kellerman Mining. No era una buena empresa. Owen sabía que, desde su primera semana, habían recortado gastos en seguridad. Ignoraban las normativas ambientales. Tenían permisos para algunas zonas, pero extraían donde encontraban minerales valiosos, con o sin permisos. Pero Owen necesitaba el dinero y mantuvo un perfil bajo. Reparaba equipos, mantenía los sistemas de calefacción e intentaba no pensar demasiado en lo que hacía la empresa. No era su trabajo ser la conciencia de una corporación. Eso cambió una noche en que la temperatura bajó a menos 40 grados centígrados y Owen tuvo que hacer una reparación de emergencia en una unidad de calefacción en los túneles exteriores. Iba de regreso cuando lo oyó. Un sonido como de respiración, pero incorrecto. ¿Demasiado profundo? ¿Demasiado lento? Provenía de una sección del túnel derrumbada durante la explosión de ayer. Owen debería haber seguido caminando. Su turno había terminado. Lo que fuera que estuviera haciendo ese ruido no era su problema. Pero se detuvo de todos modos. Siempre se detenía por cosas que no eran su problema. Era una de sus peores costumbres. Owen trepó por encima del montón de escombros, con su linterna cortando la oscuridad. La respiración se hizo más fuerte. Entonces lo vio, y su cerebro se esforzaba por comprender lo que sus ojos le mostraban. Un dragón de verdad. No la diminuta criatura parecida a un lagarto que había en algunos planetas, sino un dragón real de los clanes escamosos. Era joven,
quizá ni siquiera adulto, pero aún así más grande que Owen, y estaba atrapado bajo un enorme trozo de hielo y roca que le había inmovilizado una de sus alas. Las escamas eran blancas, de un blanco puro, como nieve fresca. Owen había visto fotos de miembros de clanes escamosos antes, pero nunca una blanca. Los ojos del dragón se abrieron al ser iluminados por su luz. Ojos dorados, brillantes de dolor y miedo. Durante un largo instante, se miraron fijamente. Owen supo que debía irse. A los clanes escamosos no les gustaban otras especies, y menos aún a los humanos. Se mantenían en su propio territorio y no recibían visitas. Este dragón estaba en un espacio protegido. Se suponía que Kellerman Maining no debía estar allí. El dragón emitió un sonido bajo y doloroso. Su ala atrapada estaba doblada en un ángulo incorrecto. Rota, comprendió Owen, sin ayuda, esta criatura moriría allí, en la oscuridad y el frío. Owen tomó una decisión que cambiaría su vida. Bajó al túnel derrumbado. El dragón lo observó acercarse con ojos cansados. Cuando Owen se acercó, intentó alejarse, pero no pudo. El hielo lo tenía demasiado sujeto. Owen levantó las manos, mostrando que no tenía armas. Tranquilo, dijo en voz baja. Voy a ayudarte. Esto va a doler, pero tendré todo el cuidado posible. El dragón probablemente no entendió sus palabras, pero algo en el tono de Owen debió de comunicarle sus intenciones. Dejó de forcejear y lo observó con esos increíbles ojos dorados. Owen tardó 3 horas en liberar al dragón. Usó todas las herramientas de su equipo, cortando con cuidado el hielo y moviendo rocas. El dragón permaneció inmóvil, aunque Owen pudo verlo temblar de dolor. Cuando se desprendió el último escombro, intentó levantarse y se desplomó. Su ala rota se arrastraba inútilmente, y estaba claramente débil por el frío y el hambre. Owen sabía que no podía dejarlo allí. Si la compañía minera lo encontraba, lo matarían o lo venderían. Las escamas blancas probablemente significaban que era raro. Raro significaba valioso. Valioso significaba peligroso para el dragón. Tampoco podía contactar con los clanes escamosos. Owen no tenía ni idea de cómo contactarlos, y si lo intentaba por los canales oficiales, Minería Kellerman lo descubriría. Se llevarían al dragón antes de que llegara el rescate. Eso solo le dejaba una opción. Owen tuvo que esconder al dragón él mismo. Llevar un dragón a sus aposentos sin que nadie lo viera no era fácil. Owen esperó hasta el cambio de turno, cuando los túneles estaban más concurridos y caóticos. Guió al dragón cojeando por pasadizos laterales y pasillos de mantenimiento. 2 veces tuvieron que esconderse mientras los trabajadores pasaban. El dragón pareció entender que debían guardar silencio. Los aposentos de Owen eran pequeños, solo una cama, un trastero y una pequeña cocina. El dragón apenas cabía. Se acurrucó en un rincón, observando a Owen con ojos exhaustos. Durante las 2 semanas siguientes, Owen se convirtió en ladrón. Robaba comida de la cafetería de la empresa, tomando porciones extra y escondiéndolas en su chaqueta. Usaba sus propias raciones para complementar lo que robaba. El dragón siempre tenía hambre. Owen no sabía que comían normalmente los dragones, así que le daba todo lo que podía conseguir. Carne, verduras, incluso barritas de proteínas. El dragón se lo comía todo. El ala rota fue el problema más difícil. Owen no era médico. Conocía las máquinas, no los cuerpos, pero entendía la estructura y la mecánica. Un ala era solo un marco con una cubierta. Los huesos eran como puntales de metal. Debían estar correctamente colocados para que sanaran rectos. Con materiales de su taller, Owen creó una férula. Envolvió el ala con cuidado, manteniéndola en lo que esperaba que fuera la posición correcta. El dragón soportó el proceso sin quejarse, aunque Owen podía ver el dolor en esos ojos dorados. Lentamente, el dragón se recuperó. Empezó a moverse más. Sus escamas, que estaban opacas cuando Owen lo encontró, comenzaron a brillar. Observaba a Owen constantemente,
y Oben le hablaba mientras trabajaba en proyectos en sus aposentos. No sabía si el dragón entendía, pero parecía escuchar. Se comunicaban sin palabras. Oben aprendió los estados de ánimo del dragón por la forma en que mantenía la cabeza en la posición de la cola. El dragón aprendió a confiar en el tacto de Oben. Cuando Oben revisaba la férula, el dragón se quedaba quieto. Cuando Oben traía comida, el dragón emitía un suave sonido retumbante que podría haber sido de gratitud. Oben nunca le puso nombre al dragón. Se sentía mal, como reclamar la propiedad de algo salvaje y libre. Después de 2 semanas, el dragón era lo suficientemente fuerte como para movió sus alas ligeramente. No lo suficiente para volar, pero sí para estirarse. Oben sabía que se estaba inquietando. Necesitaba volver a casa, donde quiera que estuviera. Una noche, Oben despertó y encontró al dragón junto a la puerta. Sus ojos dorados estaban fijos en él. Oben se levantó y abrió la puerta sin decir palabra. Caminaron juntos por los silenciosos pasillos hasta una salida de emergencia que conducía al exterior. El viento helado los golpeó de inmediato. El dragón extendió sus alas, probándolas. La rota seguía sin funcionar bien, pero se estaba curando. El dragón se giró para mirar a Oben por última vez. Bajó la cabeza y la presionó suavemente contra el pecho de Oben. Oben puso la mano sobre las escamas blancas, sintiendo su calor. Entonces el dragón salió y, con visible esfuerzo, se lanzó al aire. Voló torpemente, forcejeando con el ala dañada, pero voló. Oben observó hasta que la figura blanca desapareció en la oscuridad entre los remolinos de nieve. Nunca volvió a ver al dragón. 3 días después, las autoridades allanaron la mina Kellerman por operaciones ilegales. En el caos, Oben se escabulló. Tomó un transporte en velo de escarcha y finalmente terminó en punto de ruta. Estación Gamma, donde nadie le había preguntado sobre su pasado hasta ahora. Oben miró fijamente al dragón blanco que tenía ante él y sintió que el universo entero se tambaleaba. El príncipe Aswin. El joven dragón que había salvado era un príncipe, de la realeza. Oben sintió de repente que las piernas le flaqueaban, y se alegró de tener un contenedor de carga cerca donde apoyarse. Los oficiales de seguridad parecían confundidos, con las armas aún en alto, pero su determinación claramente quebrantada. El administrador Walsh palideció. Nadie supo qué hacer cuando un príncipe de los clanes escamosos apareció pidiendo un mecánico al azar. Creo, logró decir Oben con voz ronca. Probablemente deberíamos hablar en un lugar más privado. El príncipe Aswin inclinó la cabeza con gracia. Lo agradecería. Mis compañeros se quedarán en la nave. Entienden que es un asunto personal. Walsh rápidamente les facilitó el uso de una de las salas de conferencias de la estación. El equipo de seguridad quería ir con ellos, pero una mirada de Aswin los hizo reconsiderar. Los dragones podían no tener armas a la vista, pero no las necesitaban. Todos sabían de lo que eran capaces los clanes escamosos cuando se les provocaba. La sala de conferencias era pequeña y sencilla, con una mesa y unas cuantas sillas que definitivamente no estaban diseñadas para la anatomía de un dragón. A Aswin no pareció importarle. Se acomodó con sorprendente gracia, con la cola enroscada alrededor de sus pies y sus escamas blancas brillando bajo la intensa iluminación de la estación. Oben se sentó frente a él, todavía intentando procesarlo todo. Recordó que el joven dragón estaba asustado y herido. Este dragón irradiaba confianza y autoridad. 8 años los habían cambiado a ambos. «Te ves bien», dijo Aswin, rompiendo el silencio. «Me alegro. He pensado en ti a menudo durante estos años. Creía que estabas muerto». Oben admitió que tenías el ala muy rota. Cuando volaste, no estaba seguro de que lo lograras. «Casi no lo hago». Los ojos dorados de Aswin reflejaban tristeza. «Volé 2 días antes de que mi gente me encontrara. Para entonces, la infección ya se había instalado. El sanador dijo que si hubiera estado en el frío mucho más tiempo, habría muerto. Tu férula salvó mi ala».
Sujetó los huesos correctamente para que pudieran sanar. Owen sintió un alivio que lo invadió. Había estado preocupado por ese dragón durante meses tras dejar el velo de escarcha, sabiendo que había sobrevivido, que había llegado sano y salvo a casa, que se había quitado un peso de encima sin darse cuenta. Me alegro, dijo Owen simplemente. No sabía que eras un príncipe. Solo sabía que necesitabas ayuda. Precisamente por eso estoy aquí. Aswin se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Entiendes lo que significan las escamas blancas entre mi gente? Owen negó con la cabeza. Supuse que eran raras. Nunca había visto fotos de dragones blancos. Aparecen cada pocas generaciones. Es un rasgo genético que marca a la realeza. Soy el único dragón de escamas blancas en la familia real actual. Eso me hace muy valioso. La voz de Aswin se volvió amarga. Lo suficientemente valioso como para secuestrarlo. Owen comprendió. Los traficantes te secuestraron deliberadamente. Sí, era joven e insensato. Abandoné los territorios protegidos sin la guardia adecuada, queriendo ver la galaxia más allá de nuestras fronteras. Estaban esperando. Me aturdieron, me vendaron las alas y me transportaron al velo de escarcha. Planeaban venderme a coleccionistas que guardan seres raros como trofeos. Owen se sintió mal. Había oído hablar de esos coleccionistas, pero nunca imaginó que alguien se atrevería a secuestrar a la realeza de los clanes escamosos. Logré liberarme durante el transporte, continuó Aswin. Pero estaba herido y desorientado. Volé a ciegas y me estrellé en esas montañas. Entonces me encontraste. ¿Por qué no me dijiste quién eras? Podría haber intentado contactar con tu gente. Aswin emitió un sonido que podría haber sido una risa. Estaba aterrorizado de que lo hicieras. Mis secuestradores me habían dicho que los humanos trabajaban con ellos. Les creo. Cuando empezaste a ayudarme en lugar de hacerme daño, no supe qué pensar. Temía que si supieras que era de la realeza, cambiarías, te volverías como ellos, viendo solo el valor en lugar de una persona. Owen lo entendía. Había visto lo que la gente hacía por dinero. Sacaba lo peor de la mayoría de la gente. Cuando finalmente llegué a casa, intenté encontrarte de inmediato, dijo Aswin. Solo sabía tu nombre de pila y que eras humano. Mi padre envió grupos de búsqueda a Velo de Escarcha, pero la colonia minera estaba abandonada. Los registros fueron destruidos. No había rastro de ti. Me fui durante la redada. Parecía un buen momento para desaparecer. Busqué durante 8 años. Owen Gray. Usé todos los recursos a mi alcance. Nada funcionó. Entonces, hace 3 meses, uno de nuestros exploradores encontró algo entre los escombros de la colonia minera. Una herramienta con un número de identificación. Tu número de identificación. Owen recordó haber perdido esa llave inglesa. Había estado demasiado concentrado en mantener al dragón oculto como para darse cuenta de que había desaparecido. Llevó tiempo rastrear ese número a través de los sistemas burocráticos humanos. Muchas de sus agencias no comparten información fácilmente. Pero finalmente te encontramos aquí en la estación de punto de referencia Gamma. Así que viniste tú mismo, dijo Owen. ¿Por qué? Podrías haber enviado un mensaje. Porque te debo una vida. Aswin pronunció esas palabras con fuerza, como si significaran algo profundo. En nuestra cultura, cuando alguien salva la vida de un miembro de un clan escamado, especialmente de la realeza, se crea una deuda. No es un simple agradecimiento. Es una obligación que debe cumplirse. Owen se removió incómodo. No me debes nada. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Pero ellos no. La voz de Aswin era suave pero firme. Esa colonia minera tenía docenas de trabajadores. Cualquiera podría haberme encontrado. La mayoría me habría matado o vendido. Arriesgaste tu trabajo, tu seguridad y posiblemente tu vida para salvar a un extraño de una especie a la que tu gente teme. Eso no es algo que cualquiera haría. Eso es algo especial. Owen no se sentía especial. Se sentía abrumado.
¿Qué significa exactamente esta deuda de vida? Significa que estoy obligado por el honor a concederte todo lo que esté a mi alcance. Riqueza, tierras, títulos, conocimiento, protección. Mi padre, el rey, ha dado su bendición. Lo que desees, si puedo proporcionártelo, es tuyo. El peso de esas palabras se apoderó de Owen como una pesada manta. La gente ya se estaba reuniendo fuera de la sala de conferencias. Podía verlos a través de las ventanas, los residentes de la estación apretujándose, tratando de escuchar lo que estaba sucediendo. Las noticias corrían rápido en las pequeñas comunidades. Necesito tiempo para pensar, dijo Owen. Por supuesto, Aswin se puso de pie con elegancia. Permaneceré en el muelle el tiempo que sea necesario. Tómense el tiempo que necesiten. Esta deuda ha esperado 8 años. Puede esperar más. Mientras Aswin salía de la sala de conferencias, con su séquito formando a su alrededor, Owen permaneció sentado. Se tapó la cabeza con las manos e intentó comprender cómo su vida sencilla y tranquila se había vuelto tan complicada de repente. Afuera, oía al administrador Walsh respondiendo a las preguntas de los emocionados residentes. La noticia se extendería rápidamente por el espacio humano. El mecánico que salvó a un príncipe dragón, el hombre con una deuda vitalicia de los clanes escamados. Owen había pasado 8 años evitando llamar la atención. Ahora iba a ser el centro de atención. Había deseado una vida tranquila. El universo, al parecer, tenía otros planes. Owen intentó abrir su tienda a la mañana siguiente como si todo fuera normal. Eso duró unos 10 minutos antes de que apareciera el primer reportero. Luego otro, luego 5 más. Al mediodía, Owen había cerrado la puerta con llave y se había retirado a su trastienda mientras los periodistas gritaban preguntas a través de la barrera metálica. La noticia de la visita del príncipe Aswin se había extendido por el espacio humano como un reguero de pólvora. Todos querían saber del mecánico que salvó a la realeza dragón. Las cadenas ofrecían dinero por entrevistas exclusivas. Representantes corporativos enviaban mensajes cada pocos minutos. Incluso funcionarios del gobierno de la Tierra intentaban contactarlo. Owen lo ignoró todo. Se sentó en su pequeña habitación trasera, tomando café frío, e intentó pensar. Un golpe en la puerta trasera lo sobresaltó. Owen se acercó con cautela y revisó la pantalla de seguridad. El príncipe Aswin estaba allí solo. Sus escamas blancas eran inconfundibles incluso en la tenue luz del pasillo. Owen abrió la puerta. ¿Cómo regresaste aquí sin que nadie te viera? Soy muy bueno en pasar desapercibido cuando quiero. Aswin se deslizó dentro. En el pequeño espacio, parecía aún más grande que antes. Lo siento. No esperaba este nivel de atención. No es tu culpa. Owen señaló la única silla que quedaba, aunque Aswin permaneció de pie. Debería haberme dado cuenta de que salvar a un príncipe traería problemas. No problemas, sino oportunidades. Aswin parecía incómodo al decirlo. Eso es lo que todos me dicen. Representantes de sus gobiernos han estado contactando con mi nave. Quieren discutir oportunidades diplomáticas, acuerdos comerciales, intercambios culturales. Ven mi deuda vitalicia como una oportunidad para mejorar las relaciones entre los humanos y los clanes escamados. Owen sintió que le dolía la cabeza. Quieren que pida favores políticos. Sí, mis propios consejeros me han aconsejado que cualquier cosa que pidas sentará un precedente. Si pides acuerdos comerciales, abres las puertas al comercio. Si pides territorio, estableces que los humanos pueden poseer tierras en nuestro espacio. Cada opción tiene consecuencias. Es mucha presión para un simple mecánico. Aswin finalmente se acomodó, enroscándose la cola alrededor de los pies. Sigues llamándote simple, pero la gente simple no lo arriesga todo por desconocidos. No pasan 2 semanas curando a un dragón herido mientras roban comida para mantenerlo vivo.
No crean férulas médicas con piezas de repuesto que los curanderos profesionales luego admitieron que fueron ingeniosamente diseñadas. Owen apartó la mirada, avergonzado. Cualquiera con conocimientos básicos de ingeniería podría haberlo hecho. Pero ellos no lo hicieron. Tú sí. La voz de Aswin era suave. He pasado 8 años pensando en esas 2 semanas. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo? Owen negó con la cabeza. Hablabas conmigo constantemente. Me contabas de tu día, de la maquinaria que estabas arreglando, de la pésima comida de la cafetería. Me tratabas como a una persona, no como algo que ocultar ni como un problema que resolver. Me diste dignidad cuando yo no la tenía. Algo en el pecho de Owen se encogió. Recordó esas conversaciones unilaterales. Se había sentido estúpido hablando con un dragón que probablemente no entendía nada. Al parecer, se había equivocado. Mi gente es poderosa, continuó Aswin. Pero también estamos aislados. No confiamos fácilmente, y los demás no confían en nosotros. Nos ven como peligrosos, territoriales, agresivos. A menudo somos así. Pero eso se debe a que hemos aprendido que la confianza es peligrosa. No estoy seguro de a dónde quieres llegar con esto, admitió Owen. Intento explicar que lo que hiciste fue extraordinario, no porque me salvaste la vida, sino porque me mostraste algo que nunca antes había experimentado. Amabilidad sin intenciones, ayuda sin esperar recompensa. No sabías que yo era valioso. Solo sabías que estaba herido. Una conmoción afuera los tensó a ambos. Voces discutiendo. Alguien exigiendo acceso. La voz de la administradora Walls se elevó por encima de las demás, diciendo a la gente que retrocediera o haría que los expulsaran de la estación. Esto se está saliendo de control, murmuró Owen. Ni siquiera puedo salir de mi propia tienda. Ven a mi nave, sugirió Aswin. Hay silencio allí. Podemos hablar con tranquilidad, y tendrás tiempo para pensar sin todo este ruido. Owen lo consideró. La idea de dejar la estación, aunque fuera temporalmente, era atractiva, pero le preocupaba lo que la gente pensaría, lo que asume. No se me da bien la política, advirtió. No sé jugar a estos juegos. Bien, dijo Aswin con firmeza. No quiero que juegues. Quiero que seas honesto. Por eso vine personalmente en lugar de enviar embajadores. Esta deuda de vida no es política. Es personal. Esa noche, Owen empacó una pequeña maleta y salió silenciosamente por un túnel de mantenimiento que Aswin había trazado. Llegaron al muelle de atraque donde esperaba la nave de Aswin. La nave era aún más impresionante. De cerca, toda elegantes curvas y extraña geometría que de alguna manera parecía orgánica. Dentro, la nave era hermosa. Los pasillos parecían fluir en lugar de cruzarse. La iluminación provenía de franjas que brillaban con colores cálidos. Todo parecía estar vivo de alguna manera, como si la nave fuera una criatura en sí misma. La tripulación de Aswin trató a Owen con cauteloso respeto. Claramente no sabían qué pensar de un humano que había salvado a su príncipe, pero fueron infaliblemente educados. Un dragón con escamas de un azul intenso condujo a Owen a unas habitaciones para invitados que eran mucho más bonitas que cualquier lugar en el que hubiera vivido en años. Durante los siguientes 3 días, Owen se quedó a bordo de la nave, mientras el caos continuaba en la estación. Vio noticias que especulaban sobre lo que pediría. Los expertos debatían las implicaciones políticas. Su rostro estaba en todas partes. Fotos que alguien había desenterrado de antiguos registros de empleo. Aswin lo visitaba a menudo. Hablaban de todo menos de la deuda vitalicia. Aswin quería saber sobre la cultura humana, sobre la vida de Owen antes del velo de escarcha, sobre por qué se había convertido en mecánico. Owen preguntó sobre los clanes escamosos, sobre su historia y creencias. Owen aprendió que los clanes escamosos valoraban el honor por encima de casi todo. La familia era sagrada. Las deudas eran un asunto serio, no solo palabras, sino obligaciones vinculantes.
Romper una promesa era una de las peores cosas que alguien podía hacer. También supo que Aswin había estado presionando para tener más contacto con otras especies durante años. El príncipe creía que el aislamiento debilitaba a su pueblo, no lo fortalecía. Pero las facciones conservadoras en el liderazgo del clan se resistían al cambio. Mi padre lo entiende, explicó Aswin durante una larga conversación. Pero debe equilibrar la tradición con el progreso. El cambio no puede llegar demasiado rápido o será rechazado. Y mi deuda de vida se encuentra en medio de todo esto, comprendió Owen. Sí, lo que elijas afectará a más que solo a nosotros. Ojalá fuera más sencillo. Ojalá pudiera simplemente agradecerte y pudiéramos ser amigos sin todo este peso. Owen pensó en esa palabra, amigos. Se sentía bien. A pesar de los 8 años transcurridos entre su último encuentro y ahora, a pesar de todo lo que los hacía diferentes, había una conexión entre ellos. Tal vez se había forjado en esa cueva helada. O durante las noches tranquilas en que Owen hablaba con un dragón herido. Tal vez siempre había estado ahí esperando. Creo que sé lo que quiero, dijo Owen lentamente. Pero necesito estar seguro de que estoy pidiendo lo correcto. Los ojos dorados de Aswin brillaron. Dime lo que sea. Si puedo concedértelo, lo haré. Owen respiró hondo. Su decisión lo cambiaría todo. Pero claro, salvar a un dragón blanco en una cueva helada ya lo había hecho 8 años atrás. Simplemente no se había dado cuenta hasta ahora. Owen se encontraba ante el príncipe Aswin en la cubierta de observación de la nave, donde enormes ventanales dejaban ver las estrellas extendiéndose infinitamente en todas direcciones. Había pasado 3 días pensando, y ahora sabía lo que quería. No era lo que nadie esperaba. No quiero dinero, empezó Owen. Ni tierras, ni títulos, ni favores políticos. Aswin esperó, paciente y atento. Sus ojos dorados reflejaban la luz de las estrellas. Quiero entender, continuó Owen. Tu gente, tu cultura, tu mundo. Quiero visitar los clanes escamados y aprender qué te diferencia de los humanos. No como espía ni diplomático, sino como alguien que quiere saber. El silencio llenó la cubierta de observación. La expresión de Aswin era indescifrable, y Owen temió haber ofendido al príncipe. Entonces Aswin emitió un sonido que Owen comprendió que era risa. De todas las cosas que podrías haber pedido, elegiste el conocimiento. La voz de Aswin transmitía calidez y algo que podría haber sido alegría. No la riqueza que podría establecer a tu familia durante generaciones. No el poder político que podría hacerte importante en el espacio humano. No tengo familia, dijo Owen simplemente. Y nunca quise ser importante. Pero siempre he querido entender por qué la gente hace lo que hace. Tu gente me interesa, la forma en que valoras el honor, la forma en que abordas las deudas y las obligaciones. Es diferente de los humanos. Quiero saber por qué. Aswin se acercó. Su presencia abrumadora en el mejor sentido. ¿Entiendes lo que estás pidiendo? Ningún humano ha visitado el mundo natal del clan en más de un siglo. Mi gente no da la bienvenida a los forasteros. Incluso con mi patrocinio, te enfrentarías a sospechas y hostilidad. Lo sé, pero creo que es exactamente por eso que debería pedir esto. Todos los demás quieren algo de ti. Las alianzas comerciales de tierras, esas cosas son transaccionales. No construyen un verdadero entendimiento entre las personas. Si los humanos y los clanes escamados van a ser algo más que vecinos cautelosos, alguien tiene que intentar salvar esa brecha. ¿Y crees que puedes hacer esto? ¿Un simple mecánico? Owen sonrió levemente. ¿Sigues usando esa palabra como yo? Sí, soy simple. Tal vez eso es exactamente lo que me convierte en la persona adecuada. No tengo agendas políticas. No represento a gobiernos ni corporaciones. Solo soy alguien que quiere aprender. Aswin guardó silencio un buen rato. El movimiento de su cola, según lo que Owen había aprendido, era señal de reflexión. Mi padre tendrá inquietudes.
El Consejo Conservador se opondrá. Pero si esto es realmente lo que quieres, lo haré realidad. Lo es. Luego, empaca lo que necesites de la estación. Partimos hacia el confín del amanecer mañana. El día siguiente pasó en un abrir y cerrar de ojos. Owen regresó brevemente a la estación de punto de referencia Gamma para cerrar su tienda y despedirse de la administradora Walls. Ella lo miró como si estuviera loco. ¿Lo estás dejando todo para visitar a los dragones?, preguntó. Owen, podrías haber pedido suficiente dinero para comprar toda esta estación. No necesito una estación. Necesito entender algo que me ha molestado durante 8 años. ¿Por qué ese dragón confió en mí? ¿Por qué me sentí obligado a ayudarlo? Tal vez si entiendo mejor a los clanes escamados, también me entenderé mejor a mí mismo. Walls negó con la cabeza, pero lo ayudó a organizar el almacenamiento para sus herramientas y equipo. Eres muy sabio o muy tonto. No estoy seguro de cuál. Tal vez ambas cosas, admitió Owen. El viaje hasta el confín de Dawn duró 2 semanas. La nave atravesó puntos de salto que Owen desconocía, atravesando el espacio de maneras que las naves humanas no podían. Durante el viaje, Aswin les enseñó los fundamentos del idioma y las costumbres del clan. Nunca toques la cola de nadie sin permiso. Eso es profundamente personal, explicó Aswin. Y si alguien te ofrece comida, aceptarla es aceptar su hospitalidad. Rechazarla es un grave insulto. Owen lo absorbía todo como una esponja seca que absorbe agua. Siempre se le había dado bien aprender sistemas mecánicos, pero aprender sistemas sociales era más difícil. Aswin fue paciente, corrigiendo la pronunciación de Owen y explicando los matices de comportamiento. La tripulación poco a poco fue simpatizando con Owen. Al principio, habían sido rígidamente educados. Con el paso de los días, y al ver que Owen se esforzaba de verdad por aprender su idioma y costumbres, empezaron a incluirlo en las conversaciones. Un joven dragón llamado Ren disfrutaba especialmente enseñándole a Owen palabrotas que Aswin insistía en que olvidara al instante. Te retarán a duelo si le dices eso a la persona equivocada, advirtió Aswin, pero sus ojos reflejaban diversión. Cuando la nave finalmente salió del espacio de salto cerca del alcance de Dawn, Owen pegó la cara a la ventana de observación y se quedó mirando. El planeta era impresionante. Azules y verdes se mezclaban con blancos. Pero había algo más. Un brillo en la atmósfera que hacía que el mundo entero pareciera brillar. Las formaciones cristalinas de nuestras cordilleras reflejan la luz de formas únicas, explicó Aswin, de pie junto a Owen. Ese brillo ha inspirado a poetas durante miles de años. Mientras descendían por la atmósfera, Owen vio ciudades como ninguna otra en el espacio humano. Los edificios crecían a partir del paisaje en lugar de imponerse sobre él. Las torres se elevaban en espiral, sus superficies captando la luz. Los dragones volaban entre las estructuras, sus escamas destellando colores. Aterrizaron en lo que Aswin llamó el complejo real. Owen esperaba algo parecido a un palacio, pero era más como una serie de edificios interconectados que fluían juntos de forma natural. Jardines llenos de plantas que Owen no reconoció lo rodeaban todo. Aswin condujo a Owen por pasillos donde otros dragones se detenían a observar. Algunos parecían curiosos, otros hostiles. Owen mantuvo la mirada respetuosa y la postura abierta, como Aswin le había enseñado. Entraron en una vasta cámara donde un dragón aún más grande que Aswin esperaba en una plataforma elevada. Sus escamas eran de un rojo intenso, casi del color de la sangre seca, y sus ojos dorados soportaban el peso de siglos. El rey Asitar, padre de Aswin. Owen había practicado el saludo formal cientos de veces durante el viaje. Aún se sentía nervioso al ejecutar la reverencia, sosteniéndola durante el conteo requerido, luego enderezándose y mirando directamente al rey, porque apartar la mirada sugeriría miedo o deshonestidad. Owen Gray. La voz del rey retumbó por la cámara. Mi hijo me dice que le salvaste la vida y no pediste nada a cambio, salvo comprensión. Sí, Su Majestad. Quiero aprender sobre tu gente. ¿Por qué?
La pregunta fue directa. Oben lo agradeció. Porque hace 8 años, un joven dragón confió en mí cuando no tenía motivos para hacerlo. He pensado en esa confianza desde entonces. Quiero entender que la hizo posible. El rey estudió a Oben durante un largo rato. El silencio se prolongó incómodamente. Entonces el rey inclinó la cabeza ligeramente. Puedes quedarte. Aprende lo que puedas. Pero entiende esto, Oben Gray. Mi hijo ha declarado una deuda de vida. Eso te hace importante para nuestro pueblo, pero no te convierte en uno de nosotros. Respeta nuestras costumbres, honra nuestras formas y estarás a salvo. Si nos faltas el respeto, ni siquiera la protección de Aswin te salvará. Entiendo, dijo Oben. Bien. La expresión del rey se suavizó ligeramente. Bienvenido a Downs Reach, amigo de clans. Que tu tiempo aquí te traiga la comprensión que buscas. Mientras Aswin conducía a Oben fuera de la sala del trono, Oben sintió el peso de docenas de ojos en su espalda. Era el primer humano en este mundo en más de un siglo. Cada movimiento que hiciera sería observado, juzgado, analizado. Pero en lugar de miedo, Oben sintió emoción. Había pasado 8 años arreglando máquinas y ocultándose de su pasado. Ahora tenía la oportunidad de hacer algo que importaba. Iba a construir un puente entre dos especies, una conversación a la vez. 3 meses después de llegar a la cuenca del amanecer, Oben se sentó en un jardín, observando a dragones jóvenes practicar maniobras aéreas sobre las torres de cristal. Había aprendido más en esos meses que en años de vida solitaria en la estación de punto de referencia Gamma. No solo sobre los clanes escamados, sino sobre sí mismo. Aswin lo encontró allí, acomodándose a su lado con la familiaridad que habían desarrollado. El príncipe se había convertido no solo en su guía, sino en su verdadero amigo. El Consejo de Ancianos quiere reunirse contigo. Aswin dijo, mi padre ha propuesto algo inusual. Oben había aprendido que las cosas inusuales en la cultura de los clanes podían ser muy buenas o muy malas. ¿Debería preocuparme? Eso depende de cómo te sientas al quedarte aquí permanentemente. El corazón de Oben dio un vuelco. Durante los últimos meses, se había enamorado de la cuenca del amanecer. La belleza del mundo. Sí, pero más que eso, la gente. A pesar de la sospecha inicial, muchos dragones habían comenzado a buscar a Oben. Le preguntaban sobre los humanos, sobre la tierra, sobre por qué Oben había salvado a Aswin. Sus respuestas honestas los sorprendieron. ¿Qué propone el rey?, preguntó Oben con cautela. Un nuevo puesto. Embajador del entendimiento, lo llama. No negociarías tratados ni acuerdos comerciales. Esos son para diplomáticos profesionales. En cambio, fomentarías el intercambio cultural, ayudarías a los humanos y a los clanes escalados a entenderse como personas, no solo como entidades políticas. Oben pensó en eso. ¿Cómo funcionaría eso? Vivirías aquí parte del año en mundos humanos y el resto del tiempo. Crearías programas donde los jóvenes de ambas especies pudieran aprender unos de otros. No educación formal, sino interacción real. Del tipo que construye amistades en lugar de solo alianzas. Eso suena a algo más grande de lo que una persona puede hacer. ¿Lo es?, asintió Aswin. Por eso mi padre quiere empezar poco a poco. Unos pocos estudiantes de intercambio al principio. Ver que funciona, que falla. Construir lentamente, pero necesita a alguien que lo guíe. Alguien en quien ambas especies puedan confiar. Soy mecánico, no diplomático. Aswin hizo ese sonido que Oben había aprendido que era divertido. Sigues diciendo eso, pero has hecho más por las relaciones humanas de los clanes en 3 meses de lo que los diplomáticos lograron en décadas. ¿Sabes por qué? Oben negó con la cabeza. Porque no intentas impresionar. Haces preguntas sencillas y escuchas atentamente las respuestas. Compartes las comidas con eruditos y guardias con el mismo respeto. Arreglaste el soporte del ala de Ren la semana pasada sin que nadie te lo pidiera, solo porque viste que le causaba molestias.
Estas pequeñas cosas importan más que los grandes gestos. Owen no había considerado sus acciones importantes. Simplemente hizo lo que le pareció correcto. El consejo se reúne mañana, continuó Aswin. Te preguntarán si aceptas este puesto. Decidas lo que decidas, la deuda de vida se considerará saldada. Ya has dado más de lo que nadie esperaba simplemente estando aquí, siendo tú mismo. Esa noche, Owen no pudo dormir. Caminó por el complejo real, que estaba tranquilo a altas horas de la noche. Los guardias lo saludaban con la cabeza al pasar. Había aprendido sus nombres, había aprendido sobre sus familias. Ya no eran protectores sin rostro, sino personas a las que conocía. Terminó en el taller que Aswin le había preparado. Owen no había podido dejar de ser mecánico solo por estar en un mundo alienígena. Arreglaba cosas. Era lo que era. El taller se había convertido en su refugio, lleno de herramientas, tanto humanas como de clan. En su mesa de trabajo reposaba un proyecto que había estado desarrollando, un dispositivo de comunicación que podía traducir entre idiomas humanos y de clanes en tiempo real. Los traductores actuales requerían una pronunciación cuidadosa y a menudo perdían contexto. El diseño de Owen se centraba en la fluidez natural de la conversación. No estaba terminado, quizá nunca lo estuviera, pero trabajar en él lo hacía sentir útil. Aún despierto, una voz desde la puerta. El rey Astar estaba allí, su enorme figura apenas cabía por la entrada. Owen nunca había estado a solas con el rey. Se levantó rápidamente, comenzando a hacer una reverencia, pero el rey lo despidió con un gesto. Sin formalidades. No allí. El rey se acercó a la mesa de trabajo. Puedo ver en qué estás trabajando. Owen explicó el proyecto del traductor, los problemas que intentaba resolver. El rey escuchó con interés, haciendo preguntas inteligentes. Owen había aprendido que el rey era mucho más que una figura decorativa. Era brillante, con un profundo conocimiento de la historia y la tecnología. Mi hijo dice que tienes dudas sobre la reunión de mañana. El rey dijo finalmente, no sé si soy la persona adecuada para lo que me preguntas. Eres precisamente la persona adecuada. La voz del rey era firme. ¿Sabes por qué? Porque tienes dudas. Alguien seguro de que podría unir dos civilizaciones fracasaría de inmediato. Se requiere humildad para este trabajo. Respeto por ambas partes. Entender que cometerás errores. Sin duda cometeré errores. Sí, pero aprenderás de ellos. Y lo más importante, enseñarás a otros a aprender de ellos también. El rey hizo una pausa. Hace 8 años, mi hijo desapareció. Temíamos lo peor. Cuando lo encontramos herido pero vivo, nos habló de un humano que lo ayudó. Hablaba de ti a menudo. Como le hablabas como a una persona, como compartías tu comida cuando tenías poco, como nunca pediste nada a cambio. Los ojos dorados del rey sostuvieron la mirada de Owen. Fue entonces cuando comprendí que la paz entre nuestros pueblos no vendría de tratados ni acuerdos comerciales. Vendría de individuos que eligieran la bondad sobre el miedo. Tomaste esa decisión en una cueva helada. Mañana te pido que la tomes de nuevo, pero a mayor escala. Al día siguiente, Owen se presentó ante el Consejo de Ancianos. Dragones de todos los colores llenaban la cámara, observándolo con expresiones encontradas. Algunos curiosos, otros escépticos, otros abiertamente hostiles. El rey Asitar presentó la propuesta, un puesto permanente como embajador de la comprensión, un hogar en el límite del amanecer, recursos para desarrollar programas de intercambio cultural, la autoridad para viajar libremente entre el espacio humano y el de los clanes. Los ancianos debatieron en su propio idioma, rápido y acalorado. Owen captó algunas palabras que había aprendido, pero no las suficientes para seguir la conversación completa. Finalmente, el rey pidió silencio. Owen Gray, dijo el rey formalmente. El consejo tiene preguntas. Primero, ¿por qué crees que los humanos y los clanes escamosos deberían tener relaciones más estrechas? Owen respiró hondo.
Porque el miedo nace de la ignorancia. Cuando encontré al príncipe Aswin, tuve miedo. Había oído historias sobre los clanes escamosos. Peligrosos, territoriales, hostiles. Pero entonces lo miré con atención, y vi a una persona herida y asustada, igual que yo estaría en esa situación. Ese momento me cambió. ¿Y qué les enseñarías a nuestros jóvenes sobre los humanos?, preguntó otro anciano. Que somos complicados. Podemos ser amables o crueles, valientes o cobardes, generosos o egoístas. A menudo todas esas cosas en un mismo día, al igual que tú, nuestras escalas son diferentes, pero en el fondo deseamos las mismas cosas: seguridad para nuestras familias, significado en nuestras vidas, conexión con los demás. Un anciano con habilidades blancas, antiguo e intimidante, habló a continuación. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Un humano no puede representar a todos los humanos. No deberías confiar en mí para representar a todos los humanos, dijo Owen con honestidad. Solo puedo representarme a mí mismo. Pero tal vez eso sea suficiente para empezar. Tal vez una amistad, una conversación honesta, un pequeño entendimiento pueda convertirse en algo más grande. No puedo prometer el éxito. Solo puedo prometer intentarlo. El debate continuó durante horas. Finalmente, llegó la votación. No fue unánime, pero fue suficiente. El rey sonrió y le ofreció formalmente el puesto a Owen. Acepto, dijo Owen. Haré todo lo posible para honrar la confianza que depositas en mí. 5 años después, Owen estaba de pie en un balcón con vistas al alcance del amanecer y observó cómo el atardecer teñía las torres de cristal en tonos dorados y rojos. Detrás de él, un grupo de estudiantes humanos reía con sus guías de clan, haciendo planes para la excursión de mañana. El programa de intercambio había superado sus más descabelladas expectativas. Aswin aterrizó a su lado, con sus escamas blancas reluciendo. El príncipe había asumido más responsabilidades al frente de los clanes, pero aún dedicaba tiempo a su amigo. Recordando cómo empezó todo esto, Aswin preguntó: «Siempre», dijo Owen. «A veces todavía no puedo creer que esa noche gélida en el velo de escarcha provocara todo esto. Mi padre dice que la historia gira en torno a pequeños momentos, actos de bondad que parecen insignificantes en su momento, pero que se propagan. ¿Es eso lo que es esto? ¿Una onda? Ahora parece más una ola», dijo Aswin divertido. 3 programas de intercambio en marcha, 4 más en desarrollo. Académicos de clan visitando universidades de la Tierra. Ingenieros humanos trabajando con nuestros constructores. Empezaste algo importante, Owen. Nosotros lo empezamos, lo corrigió Owen. Acabo de ayudar a un dragón que lo necesitaba. Elegiste venir a buscarme. Convenciste a tu gente de arriesgarse con un mecánico humano. Permanecieron en un cómodo silencio, observando cómo las estrellas emergían al caer la noche. Owen pensó en su antigua vida en la estación de Ruta Gamma, reparando naves y manteniéndose aislado. Esa vida parecía ahora imposiblemente lejana. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Aswin en voz baja. ¿Renunciar a tu vida tranquila? Owen consideró la pregunta seriamente. No, pensé que quería tranquilidad porque me estaba escondiendo de mi pasado, del fracaso, de intentarlo y salir herido. Pero esto es lo que estamos construyendo aquí, esto importa. Por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo algo que podría sobrevivirme. Lo hará, dijo Aswin con certeza. Ahora hay niños, humanos y de clan, que crecen viéndose como amigos en lugar de extraños. Eso cambiará el futuro, sonrió Owen. Todo porque no pude pasar de largo junto a alguien que necesitaba ayuda. Todo porque elegiste la compasión sobre el miedo, corrigió Aswin. Esa es la lección que espero que se extienda por nuestros 2 pueblos. No que debamos confiar ciegamente, sino que debemos mirar más allá de las escamas y la piel para ver a la persona que hay debajo. Las estrellas brillaban intensamente sobre el alcance de Dawn. En algún lugar entre ellos, humanos y dragones aprendían a entenderse,
con una pequeña conversación a la vez. Owen había empezado como mecánico intentando arreglar un ala rota. Ahora ayudaba a arreglar algo mucho más grande, la conexión rota entre dos civilizaciones. Había salvado a un dragón en una cueva helada hacía 8 años. Ese dragón había regresado y le había ofrecido la galaxia. Pero el mayor regalo no era la posición ni el honor. Era la amistad, el propósito y la certeza de que la bondad, incluso en los pequeños momentos, podía cambiarlo todo. Owen Gray había aprendido que algunas deudas nunca podían saldarse del todo porque se convertían en algo más valioso que la obligación. Se convertían en cimientos para la comprensión, puentes entre mundos y la prueba de que la compasión no era debilidad, sino la fuerza más poderosa del universo.